Bueno, buenas tardes. Agradecerles por haberse inscrito, por confiar en la empresa Cuama con estos webinars bastante informativos y didácticos que estamos brindando nosotros para que ustedes puedan ampliar un poco su conocimiento en las diferentes ISOs que nosotros manejamos. Como ya les ha podido indicar mi compañera, el tema es cómo prepararme para un proceso de auditoría de seguimiento anual. Así que al finalizar de este webinar, nosotros vamos a salir sabiendo cómo vamos a afrontar con éxito este seguimiento anual que ponemos cuando nosotros ya nos certificamos, cuáles son las diferencias que existen en una certificación, en una auditoría de certificación o en una auditoría de seguimiento, qué errores podemos cometer, qué documentos a veces se nos olvida actualizar, o cuáles son estos puntos que tenemos que reforzar en nuestra organización para pasar con éxito estos seguimientos anuales que tenemos. Entonces, como ya han podido ver un poco más de nuestra organización, Cuama es una consultora de sistemas integrados de gestión que se encarga de hacer implementaciones en sistemas con las diferentes ISOs que manejamos. Hacemos también auditorías, capacitaciones, compliance, y estamos con más de 380 proyectos ejecutados, más de 4.000 horas de, de auditor y más de 6.000 personas capacitadas. A ver esta barrita. Ya. Una biografía corta sobre mí: soy consultora de proyectos en Cuama, tengo un diplomado de seguridad y salud en el trabajo en la Universidad Católica del Perú. También tengo un diplomado en seguridad y salud ocupacional y medio ambiente en calidad por el grupo ambiental Ecoambiental Group. Soy implementador de la ISO 9001, la 14001, la 45001, que la vamos a ver hoy, de la 37001, y soy auditor líder de la ISO 45001 por SGS. Tengo experiencia en el sector público y privado y soy ingeniera industrial de profesión. Un poco para poder ingresar a este tema es conocer qué es lo que tenemos que saber con la ISO 45001. Sabemos que esta ISO establece la normativa de seguridad y salud en el trabajo, que va a la par con la ley que tenemos nosotros vigente, la 29783, que de acuerdo a la normativa que tenemos, la tenemos que implementar también para esta ISO, pero esto va un poco más allá, con requisitos que nos dice la norma, que nos indica que tenemos que cumplir, y que esto va bastante ligado con la mejora continua, el pensamiento basado en riesgos, cosa que tal vez la ley no lo toca mucho. Entonces, esta es una norma internacional que establece los requisitos para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es su propósito? Es prevenir las lesiones, las enfermedades, nosotros tener menos índices de incidentes o accidentes o muertes laborales que se puedan dar. Así también vamos a tener el enfoque basado en riesgos, como les vengo diciendo, la mejora continua que lo toca bastante las ISOs y que han podido ver. Y a la vez, esta normativa ha reemplazado en algún momento ya a las ollas 18.001 que en algún momento se han utilizado, ¿no? Esto ya es una norma más actualizada. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta con ello? Es que no solo tenemos que certificarnos, ese no es el fin, sino tener ese constante seguimiento que vamos a tener al tener nuestro certificado, ¿no? Esto van a ser con auditorías, con revisiones, con inspecciones y con la mejora continua que vamos a ir aplicando de acuerdo a la organización que vamos a ir a implementar. Entonces, vamos a definir bastante cuáles son los riesgos que va a tener estos requisitos que vamos a ir implementando. Y la auditoría es muy importante, que es un seguimiento anual. Entonces, la auditoría de seguimiento, vamos a tener una parte esencial donde vamos a poner en práctica que, de acuerdo a la auditoría de certificación que hemos tenido, la auditoría de seguimientos nos va a permitir a nosotros evaluar que todo lo que hemos venido cumpliendo con los requisitos ya se está dando y está teniendo un ciclo de vida, una mejora, se está viendo todos los requisitos que estamos cumpliendo, las evidencias en este seguimiento. Más adelante vamos a ir viendo cuáles son estas diferencias, cómo es que el seguimiento anual, qué cosas nos verifican, qué cosas evalúa el auditor, y vamos a tener en cuenta ello.
Beneficios que tiene esta ISO para nosotros al momento de implementarlas, la 45001, que va bastante a nosotros a tener el enfoque de reducción de accidentes o incidentes laborales, que es una cultura también de seguridad que vamos a tener con los trabajadores al involucrarlos bastante en la participación y consulta que maneja bastante también esta norma. Vamos a tener esa participación de los trabajadores con diferentes decisiones de seguridad que se pueden dar. Vamos a mejorar la cultura de seguridad y de seguridad y salud en el trabajo en la organización. Y un punto muy importante dentro de ello, de los beneficios, es que vamos a tener un cumplimiento legal y también una reputación positiva ante las autoridades y clientes al no tener ninguna sanción, ningún incumplimiento legal que se pueda dar. Esta ISO está bastante ligada al ciclo PHVA de la mejora continua, que nos indica que nosotros vamos a ir estableciendo, de acuerdo al ciclo de planear, hacer, verificar o actuar, que vamos a tener en diferentes etapas, diferentes documentos que se van a ir incluyendo dentro de este ciclo. Con el ciclo de planear, vamos a tener en cuenta de que se van a establecer, primero vamos a identificar el contexto, los riesgos a los que estamos asociados y oportunidades también que maneja la ISO. Los objetivos de seguridad, vamos a identificar qué objetivos de seguridad y salud en el trabajo vamos a tener y los planes a alcanzarlos. Para el ciclo de hacer, se implementan ya estos planes, se ejecutan estos controles y estas operaciones, se dan las capacitaciones, las tomas de conciencia, los entrenamientos al personal, la comunicación y muy importante lo que maneja esta ISO es la respuesta ante emergencias, hablando del 8.2. Luego de ello se hace una verificación para el ciclo PHVA con el ciclo de verificar y se evalúa el desempeño, ¿no? Se realizan auditorías internas e inspecciones y se realizan también la revisión de la dirección para saber cómo se ha ido ejecutando desde lo que hemos planificado, lo que hemos realizado, hemos implementado todos estos planes de acción para verificar cómo se está dando todos estos controles. Y para el ciclo de actuar, ya tenemos que se introducen acciones correctivas, se eliminan las causas de las no conformidades que tal vez hemos encontrado en una auditoría interna que se ha tenido. Entonces vamos a ir a hacer el tratamiento, ¿no? Vamos a actuar bajo esa no conformidad y vamos a generar acciones correctivas, vamos a evaluar la eficacia de estas acciones también para nosotros tener una mejora continua de manera positiva para la organización. Luego, esto es un punto, un mensaje que se ha colocado dentro de nuestras ítems, que es el verdadero valor de una auditoría está en anticiparse de los riesgos antes de que se conviertan en incidentes, ¿no? Entonces, la norma 45001 evalúa bastante este punto de nosotros poder identificar los hechos, estos riesgos y anticiparnos a ellos. Y esto lo vamos a conseguir bastante con el enfoque basado en riesgos. Nosotros tenemos que aplicar bastante a nosotros a identificarlos, al evaluarlos y controlar estos riesgos de seguridad. Nos vamos a permitir esto, considerar valores generales hacia un futuro de poder no tener incidentes, accidentes o pérdidas humanas que se puedan dar. Dentro de lo que indique que es una auditoría externa, ya para poder ahí tocar puntos importantes, que no es lo mismo una auditoría de seguimiento. Entonces, qué es una auditoría externa? Llamamos a una auditoría externa, una auditoría de certificación o también de tercera parte, son los nombres con los que se le puede conocer a una auditoría externa, aquella que nosotros ya vamos a validar para poder certificarnos por primera vez. ¿Qué quiere decir? Que se va a evaluar de acuerdo a los requisitos, si nosotros estamos en las condiciones y estamos cumpliendo todos los requisitos para que se nos pueda certificar. Esto ya se hace con una auditoría acreditada para validar el cumplimiento del sistema, se hace con un auditor independiente que no tenga algún conflicto de interés con la organización, que no haya sido antiguo trabajador, entre otros, y a su vez se hace la certificación inicial. Cuando nosotros pasamos esta auditoría externa, tienen dos fases. La primera fase es una revisión documental que hace un día o 2 días auditor normalmente, y la fase 2 ya es una revisión de todos los procesos que tenemos in situ.
Entonces, se visita a la organización y específicamente para esta norma se cumple bastante revisar, ¿no? Esos controles en campo que nosotros podemos ver para la seguridad, si se está aplicando el IPRC, si se están utilizando los controles que nosotros hemos implementado. Para esto se hace estas visitas, para que ellos puedan verificar el cumplimiento de estos requisitos. Así también se, se hace, si nosotros pasamos de manera factible, de manera correcta, hemos cumplido con todos los requisitos, se nos emite el certificado que tiene una vigencia de 3 años bajo un seguimiento anual. Entonces, esta certificación, al momento de entregarnos, al año siguiente vamos a pasar una auditoría anual de seguimiento, donde nosotros vamos a poder validar ya si la organización, de acuerdo a lo que se ha, por ejemplo, encontrado en la auditoría de certificación, si se ha tenido mejoras, alguna fortalezas, oportunidades de mejora o alguna NC o algún hallazgo que se ha tenido, pasa a ser una revisión ya para una auditoría de seguimiento. Y al terminar ya la vigencia de los 3 años, nosotros pasamos la auditoría de recertificación, que es muy similar a la de certificación. Ahora, un punto también que se evalúa en la auditoría de certificación son los puntos iniciales, ¿no? De la organización para que la auditoría externa vaya conociendo, ¿no? El auditor externo vaya conociendo a la organización y a la vez se tengan hallazgos, tanto positivos como negativos para la organización. Entonces, esta certificación es inicial, cuando recién vamos a obtener el certificado y es un organismo certificador quien nos realiza estas auditorías. Con seguimientos anuales, ya sabemos, y al tercer año con una auditoría de recertificación. ¿En qué se diferencian? Ahora vamos a poder ver un poco en qué se diferencian una auditoría de seguimiento y una auditoría externa. La auditoría de seguimiento va a verificar de manera periódica el cumplimiento y la eficacia de todo el sistema que nosotros hemos venido implementando y con las que se nos ha certificado. Entonces, vamos a confirmar el cumplimiento de todas estos requisitos que se tiene, porque una vez que nos certifiquemos, nuestro sistema va a correr, va a empezar a tener registros de otros documentos, otros procedimientos. Entonces, al momento de pasar nuestra auditoría de seguimiento, nosotros vamos a poder validar ya si estamos cumpliendo, ¿no? Si estamos cumpliendo todos estos ítems que tenemos en los requisitos que vamos a ir indicando en el transcurso del tiempo. Entonces, esta auditoría es un poco más breve, está enfocada bastante por ejemplo, nosotros cuando tenemos algún cambio, acciones correctivas que se nos ha identificado en nuestra primera auditoría externa, entonces en la auditoría de seguimiento del primer año, entonces revisan, ¿no? Si se ha tenido ahí alguna no conformidad, lo que va a revisar el auditor aquí es que nosotros, de acuerdo a la no conformidad que se ha escrito, se ha realizado el análisis de causa raíz, se ha implementado acciones correctivas y se esté dando la eficacia de estas acciones correctivas que hemos implementado. Entonces, le va a poner un poco más énfasis en ello para saber cómo ustedes han ido gestionando en este año que se ha dado esta no conformidad en la organización. Entonces, el propósito aquí, bastante en la auditoría de seguimiento, es que ya no se va a emitir un nuevo certificado, ciertamente, sino es validar, ¿no? Sino verificar la continuidad del cumplimiento que ustedes van a tener. Y si se detecta alguna no conformidad también, porque se puede dar una no conformidad en la auditoría de seguimiento, ustedes también puedan tener de nuevo, ¿no? Estas acciones correctivas, se plantea un plan de acción y también se evalúan las acciones correctivas más adelante. Entonces, no es muy extensa, como se venía diciendo, son etapas muy puntuales. Acá normalmente a veces no pasan todas las áreas, sino las áreas críticas, las áreas que se han considerado que se tiene que poner más énfasis dentro de ello, donde se han encontrado las CNCs también. Y a su vez se realiza usualmente una vez al año durante el periodo de vigencia del certificado. Ac- Dentro de lo que vamos a conocer también para la auditoría externa, como hemos estado viendo, la auditoría externa ya es un cumplimiento de verificación que vamos a tener por primera vez.
Por primera vez se nos va a evaluar si estamos cumpliendo con los requisitos de la ISO. Sabemos que las ISOs manejan 10 requisitos, pero a partir de la cláusula 4 vamos a ir con cumplimientos documentarios, ¿no? Con información documentada para que se otorgue esta certificación. Igual ya sabemos que la auditoría externa se realiza por 2 etapas. La primera que tenemos la revisión documental, la segunda la verificación de campo, las entrevistas. Dentro de la revisión documental, lo que hacen las casas certificadoras es, nos piden, ¿no? Toda la información que vamos a ir manejando y que ellos van a ir revisando para que se tengan una idea, ¿no? De qué es los cumplimientos legales que nosotros hemos venido eh, integrando en nuestro sistema. Y ya para la etapa 2, para la verificación en campo y las entrevistas, ya pasa el equipo, los responsables de las áreas, el equipo, por ejemplo, que está incluido en operaciones o que está, eh, vamos a tener en cuenta qué es lo que, por ejemplo, en seguridad, ¿no? Van a ir específicamente a verificar cómo se está dando todos estos controles de seguridad que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entrevistas llamamos al punto de muchas veces lo que sucede en las auditorías externas es que a veces no involucramos al todo el personal en un proceso de auditoría, pero hay una cláusula dentro de los requisitos que es el 7.3, que es la toma de conciencia, que nos indica que toda la organización, por ejemplo, debe estar comprometida con la política, con los objetivos, conocer los riesgos y netamente con la política que mayormente los auditores realizan este seguimiento, es donde van a ir a consultar cuáles son los compromisos de nuestra política, de nuestra organización. Y para ello la muestra puede ser cualquiera de las personas que se encuentren dentro, de la jornada laboral, que estén en ese momento cuando se está pasando la auditoría, ¿no? Entonces esas entrevistas se van a dar, el auditor pide evidencias, el auditor pide algunos registros para que valide cómo se está dando toda esta gestión y eso se va a tener en cuenta en esta etapa 2. Asimismo, en la etapa 3 tenemos en el tema de evaluar todo el sistema. Entonces, nosotros hemos podido implementar ya el sistema para poder pasar esta certificación con procesos, con procedimientos, con registros, liderazgo, planificación, control operacional que vamos a manejar bastante con seguridad, ¿no? ¿Qué es lo que en este punto muy importante para esta ISO de seguridad y salud en el trabajo que se maneja bastante, son los registros, registros de inspecciones que se pueden hacer diario, que nosotros tenemos que mantenerlas actualizadas. Si tenemos algún registro de comité o en el caso aplique un supervisor de acuerdo a la cantidad de personal que tenemos. Entonces, eso tienen que estar actualizados, ¿no? Si vamos a pasar nuestra auditoría externa y nuestro comité la hemos planificado, la hemos planeado, ya tenemos conformado, entonces lo que vamos a ir teniendo de registros de manera anual van a ser nuestras reuniones, ¿no? Con el comité y nuestras actas deben estar actualizadas debidamente como corresponde y a la vez nuestros informes y todo lo demás. Entonces, eso se va a ir evaluando. A su vez, también tenemos que tener en cuenta de que cuando nosotros ya pasamos esta auditoría externa, por ejemplo, se tienen 2, 3 días auditor y el último día nos indican, ¿no? Cuáles son nuestros hallazgos, cuáles son, si es que hemos logrado certificarnos o no, y ahí es donde ya se nos emite, ¿no? De acuerdo a la casa certificadora que ustedes elijan, se emite ya un certificado que ustedes lo van a ir usando. Como ya sabemos, se realiza una sola vez al inicio de la interacción que vamos a tener por primera vez con la certificación y esto es por un periodo de 3 años. Estas auditorías, por lo general, sí son más extensas, varios días de auditor. A veces se trabaja con un equipo auditor, con expertos técnicos, para que evalúen todo y puedan conocer toda la organización. Entonces, sabemos que la fase 1 es un día de revisión documentaria. Y por adelante ya pueden ser 2 o 3 días de auditor donde se van a revisar todas las áreas de la organización y qué es lo que está viniendo para nosotros poder cumplir con todos los requisitos. Y las principales diferencias que podamos contar aquí, entonces sabemos que en una auditoría de certificación es al inicio del proceso de certificación y una auditoría de seguimiento ya es durante
el ciclo que vamos a mantener y de manera anual. Dentro del alcance, para la auditoría de certificación, lo que se evalúa aquí bastante es que se revisa todas las cláusulas, toda la documentación, es todas las evidencias que se puedan encontrar. Y el alcance, como se les decía, es para todas las áreas. La auditoría de seguimiento ya está más focalizado de acuerdo a las acciones correctivas que se ha podido encontrar, áreas críticas y de desempeño o algún análisis de cambio que se pueda enfatizar en ello. Las etapas generalmente para una auditoría de certificación son dos: la documentaria y el sitio que se pueda dar la revisión ya, ¿no? De las entrevistas y las visitas a campo. La auditoría de seguimiento va a depender, no necesariamente se divida, es más compacta, más precisa, más enfatizada. Durante los resultados, para la auditoría de certificación, como objetivo de resultado que nosotros queremos tener es certificarnos. Y para una auditoría de seguimiento es mantener esa certificación con el mantenimiento que le estamos dando, ¿no? Con nuestras acciones correctivas, con nuestra mejora continua, y a su vez también se puede dar la suspensión si es que tenemos ahí alguna no conformidad mayor que se puede identificar. Para una auditoría de certificación, la frecuencia es una vez, como se indicaba al inicio, y ya la tercera es muy similar para la recertificación. Y una auditoría de seguimientos anual del ciclo periódico que se va a tener en los 3 años. El enfoque para una auditoría de certificación está bastante incurrida en validar todos los procesos para que se pueda validar el cumplimiento de los requisitos desde cero, ¿no? Recién se está conociendo toda la organización, cómo se ha ido identificando este punto, estos requisitos y el cumplimiento legal que se tiene. Y para la auditoría de seguimiento ya vamos a verificar si se mantiene vivo todo lo que nosotros hemos implementado, ¿no? Si mi procedimiento indica que tengo que realizar una inspección de manera trimestral, eh, a tal área, entonces tengo que tener mis registros, ¿no? De todo el año de manera trimestral que he estado realizando ello. Entonces, eso es lo que ya se revisa en la auditoría de seguimiento. Esas mejoras que ustedes han colocado tal vez en la última reunión que se ha tenido después de la auditoría de certificación con la alta dirección, que hemos tenido, por ejemplo, entradas y salidas tenemos pendientes de mejoras o oportunidades que hemos podido encontrar, eso se va a ir verificando si se ha ido cumpliendo, ¿no? Y si han introducido nuevos riesgos y si nosotros también hemos identificado ellos y se tienen algún control. Eso es lo que vamos a ir verificando en una auditoría de seguimiento. Recomendaciones que se tienen que dar para la auditoría de seguimiento. Para este punto ya es muy importante que ustedes primero puedan tener una auditoría interna, no muy cerca a la externa, eso se recomienda para que si es que se tiene algún hallazgo dentro de nuestra auditoría interna que hemos tenido, se pueda dar tiempo suficiente para que ustedes puedan redactar esas debilidades, corregirlas, analizarlas, tener oportunidades de mejoras y entre ellas poder tratarlas en un tiempo adecuado, ¿no? Porque si es muy cerca a una auditoría externa, no nos permite analizar mucho porque vamos a estar más pendiente de tener esta auditoría externa de manera exitosa y la interna no vamos a estar ahí, no vamos a tener muchos cambios para estar muy preparados al externo. Entonces, hay que tomarnos un tiempo prudente para tener esta auditoría interna y poder tener todos estos hallazgos y poderlas poner en práctica con las acciones correctivas. Entonces, es muy importante también usar auditores independientes en la zona para que se pueda conservar la objetividad dentro de ello y se pueda tener hallazgos claros, ¿no? Lo ideal es que nosotros podamos identificar todas las mejoras y ir a una auditoría externa listos y preparados que todo nuestro sistema está ok, está bien y estamos cumpliendo como debe ser. Entonces, tenemos que revisar hallazgos de auditorías internas también, es una recomendación muy importante que se pueda dar para que ustedes puedan ver
cómo ha sido, ¿no? Si es que nosotros hemos tenido no conformidades anteriores, verificar cómo se ha dado las acciones correctivas y de verdad nuestras acciones correctivas y el análisis de causa que hemos tenido nos ha ayudado a mitigar esta no conformidad o a mejorar dentro de ello. Y si se tiene estas evidencias, si hemos dado seguimiento, si se ha medido la eficacia de estas acciones correctivas para que ustedes puedan ir monitoreando constantemente. Entonces, esto ya nos va a dar una idea de lo que antes, en que en algún momento hemos tenido ahí alguna observación. Hay que actualizar los aspectos del sistema. Si nosotros estamos incluyendo, por ejemplo, una nueva área, estamos incluyendo un nuevo proceso o hemos incorporado máquinas, entre otros, tenemos que considerar que estos cambios también van a generar que actualicemos nuestros procesos, nuestros procedimientos, nuestros registros y a la vez se puedan generar nuevos riesgos y los tenemos que identificar y poner en práctica en nuestra gestión de riesgos, ¿no? Entonces se va a modificar. Un punto muy importante también es el tema de los requisitos legales, que saben que constantemente se van actualizando, entonces esta norma nos pide que mantengamos y identifiquemos todos los requisitos legales y aplicables que estén dentro del rubro de la organización, entonces también es actualizarlas, ¿no? Si el Estado peruano actualizó la norma en enero, febrero, entonces vamos actualizando nuestra matriz también identificando cuáles son las cláusulas que aplica y poniendo en evidencia cómo la estamos aplicando. Entonces, esto es un punto muy importante también, que a veces siempre hay hallazgos en este requisito, porque no mantenemos actualizados o no estamos tan informados de los requisitos legales que van yendo y van cambiando constantemente. Luego es muy importante también que podamos conocer eh, estos controles que vamos a ir evidenciando, estos procedimientos, y a la vez, dentro de esta norma, se valida bastante la participación y consulta de los trabajadores y si estamos cumpliendo estas capacitaciones también dentro de la organización. Otro punto importante es organizar y asegurar la disponibilidad de registros y evidencias. Entonces, nosotros al momento de verificar ya en una auditoría de seguimiento, se basan bastante a ello, ¿no? A pedir estos requisitos que vamos a ir cumpliendo nosotros con los registros. Entonces, si yo en mi programa de capacitaciones he planificado que durante el año voy a tener 6 capacitaciones y dentro de la auditoría de seguimiento estoy que tengo que tener los 5 y el otro va a ser después, entonces lo que nos van a pedir la evidencia, ¿no? ¿Quién ha dado la capacitación? ¿Quiénes han sido los participantes? Tu lista de asistencia. Si he tenido que programar dentro de mi programa anual de seguridad y salud en el trabajo que voy a realizar inspecciones de manera mensual del tema de orden y limpieza, entonces tengo que tener todos los registros firmados adecuadamente con las fechas, las áreas que se han identificado, las áreas que se han inspeccionado. Entonces, todas estas evidencias deben estar de manera correlativa. En el tema de los incidentes y accidentes, el reporte que se tiene que dar también debe estar actualizado hasta la fecha que nosotros tenemos el seguimiento, ¿no? Asimismo, la revisión por la dirección, sabemos que de manera anual se tiene que realizar, entonces vamos a mantener actualizado también ello. Auditorías internas, de acuerdo a nuestro programa de auditorías también, ¿no? Y en esta normativa es muy importante que tenemos que tener en cuenta que también pasamos la auditoría Mintra. Entonces también debemos considerarla en nuestro programa anual de seguridad, identificar, ¿no? En tu programa de auditorías, qué fecha te toca de acuerdo a tu nivel de riesgo identificar cuándo es tu auditoría Mintra. Asimismo, tenemos que verificar que todos estos registros tengan una firma de responsable que ha realizado, en el caso de las inspecciones, las capacitaciones, tiene que estar con una fecha, tiene que identificar quién ha sido la persona responsable, todo esto de acuerdo y mantenerlos de manera de la trazabilidad como corresponde. En un punto muy importante de la capacitación y sensibilización del personal involucrado. Esto sí tenemos que tener en cuenta para una auditoría de seguimiento, para la certificación también, ¿no? Pero vamos a poner énfasis bastante en asegurar de que todo lo que nosotros hemos podido implementar con el sistema, ya el personal se vaya involucrando, vaya conociendo los requisitos que aplican, por ejemplo, para cada área de trabajo y es asegurar que todos estos responsables conozcan sus funciones, los controles que van a aplicar, que puedan bastante responder a las preguntas del auditor. En algún momento les explicaba que
El requisito 7.3 es un requisito que evalúan bastante los auditores con todo el personal, ¿no? Cuando se pasa esta auditoría de seguimiento, el auditor puede consultar tal vez practicantes, analistas que se pueda tener dentro de la organización, cuáles son los compromisos de la política que se tiene. El personal no está obligado que te aprendas, que te memorices la política, pero que lo conozcas y lo puedas dictar e indicar con tus propias palabras, ¿no? El detalle es conocer cómo están aplicando estos compromisos en la organización. Entonces, es muy importante que se den tal vez las tomas de conciencia eh, unos días antes de la auditoría para todo el personal, para que se indique, ¿no? ¿Cuáles son los puntos importantes que se tiene que tener en cuenta para esta auditoría? Que nos van a ir evaluando de acuerdo a lo que indica el 7.3, que nos pueden consultar. Si se han actualizado algunos documentos, también hay que tener consideración que toda esta comunicación se va a ir dando para toda la organización. Se tienen que realizar simulacros de entrevistas, es lo que se puede dar unos días antes para que tú prepares a todo el personal y ellos sepan, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que hace un auditor? ¿Qué les pueden consultar? ¿Qué documentación más o menos le van a pedir a ellos? O si es que les indican de acuerdo a los responsables ya de áreas cuando pasan la auditoría, ¿no? Y ellos ya se tengan este simulacro, ya se tengan más, más confianza, ya estén más preparados y puedan afrontar una auditoría de seguimiento de manera correcta. Asimismo, se debe dar la comunicación con el organismo certificador. Cuando nosotros ya vamos a tener nuestra auditoría de seguimiento, que a la mayoría de veces se da casi a la misma fecha que nosotros hemos certificado, en algunos casos cambia, pero la mayoría de veces se puede dar en esas mismas fechas. Entonces nosotros unos meses antes ya vamos a anticipar, ¿no? Vamos a comunicarnos con nuestra casa certificadora que tenemos, con las que estamos certificadas, para definir, ¿no? La fecha, definir el alcance, los sitios que se van a auditar, las áreas que se van a realizar. Y asimismo también ustedes pueden tener algún cambio, pueden tal vez haber cambiado de dirección, pueden tener su alcance se haya modificado. Todos estos puntos se comunican. Entonces hay que hacerlos unos meses antes para que ellos también te puedan indicar cuál es el proceso que se realiza, ¿no? Vamos a enviar documentos preliminares, así como hemos enviado para el proceso de certificación, nos vuelven a pedir, ¿no? Si tal vez en este tiempo, desde que nos hemos certificado, se ha modificado tal vez nuestro mapa de procesos, se ha modificado nuestro plan de seguridad y salud en el trabajo, se ha modificado nuestra información documentada o tal vez nuestro plan de auditoría. Entonces, todos estos cambios que se puedan dar, ellos nos vuelven a solicitar por ello la nueva información para que puedan programar el plan de auditoría y a la vez también se pueda tener en cuenta cuál va a ser los procesos a auditar. Es importante también programar reuniones de apertura con el equipo auditor antes del inicio para que se tenga claro el alcance, que es lo que se valida bastante ya al inicio de una auditoría, la logística y las expectativas que se va a tener en cuenta para esta auditoría de seguimiento. Para los requisitos de cumplimiento legal, para las recomendaciones que les podemos dar, es muy importante que se tenga una lista, ¿no? De obligaciones legales actualizadas. Como les venía diciendo, esta matriz que nosotros podamos identificar tal vez de los requisitos legales se tiene que ir actualizando también con respecto a las actualizaciones que va manteniendo el Estado, ¿no? Entonces, esto es muy importante que a su vez identifiquemos cuáles son de cumplimiento legal obligatorio, si es que tenemos ahí inspecciones, sanciones, acciones correctivas y todo ello, vamos a ir identificándolos. Vamos a preparar evidencia para las auditorías legales o inspecciones con entidades regulatorias que aplican de acuerdo a lo que ellos también solicitan. Como punto 8 tenemos demostrar la mejora continua y desempeño. Con respecto a ello, vamos a incluir indicadores claves de salud. Nosotros conocemos, de acuerdo a la ley 29783, que algunos indicadores que vamos a usar para ello es el tema de frecuencia, la gravedad, los índices, las tendencias, el análisis de causa raíz también, que nos van a poder ayudar a demostrar cómo va a ir nuestro desempeño de seguridad, ¿no? Cómo está yendo, si es que hemos tenido accidentes, incidentes en diferentes meses de acuerdo a lo que se ha venido desarrollando en nuestras actividades. Vamos a mostrar también mejoras implementadas desde la certificación
anterior que hemos tenido, ¿no? Si es que tal vez nuestra certificación, nuestro sistema todavía era pequeño, estábamos adaptándonos y todo lo demás, vamos a ir cómo ha ido evolucionando en todo este tiempo y ese crecimiento y esas acciones que nosotros hemos implementado, eso van a ir verificando. Y como otro punto que tenemos que tener en cuenta es la actitud colaborativa e integral. Entonces, es muy importante facilitar el trabajo del auditor, ¿no? Ser honestos con los que vamos a ir respondiendo, indicar cuáles son nuestros procesos que tenemos, cuáles son las evidencias que tenemos, no ocultar información, ser transparentes, para que esto se pueda ir valorado también con respecto a cómo va a ir auditando el auditor. Y un punto muy importante para las auditorías es no ver los hallazgos como verlos todos estos hallazgos no como ataques, tal vez si tenemos alguna no conformidad, no como ataques o verlos de manera negativa, sino que estos hallazgos nos van a permitir a nosotros mejorar, tener oportunidades de mejora, identificar cuáles son estas áreas que tenemos un poco críticas, ir creciendo y mejorando para ponerle énfasis en lo que se ha encontrado, ¿no? No, las no conformidades no son algo malo, nos permiten y nos ayudan más bien a crecer. Algunas recomendaciones ya con puntos claves con respecto ya a requisitos específicos que tiene las ISOs, la 45001 en este caso. Vamos a tener que tener bueno, en consideración que la revisión del contexto y de la organización y las partes interesadas es muy importante que nosotros lo mantengamos actualizados. Bajo la metodología que nosotros usemos, vamos a verificar, ¿no? Si estos cambios durante el año se han mantenido, puedan seguir afectando. Si nosotros habíamos identificado tal vez en una de las metodologías que era certificarnos, entonces si ya logramos la certificación, entonces hay que ir actualizando, ¿no? Entonces mantener nuestro sistema de certificación. Entonces, todos estos puntos se tienen que ir actualizando dentro de la matriz o lo que consideremos. A la misma vez, vamos a ir revisando las necesidades y expectativas de los trabajadores, autoridades, proveedores, clientes, entre otros. Si dentro de nuestra certificación habíamos identificado solamente algunas partes externas, pero ahora ya tengo otros convenios, estoy trabajando tal vez en campo con otras comunidades, entonces voy actualizando. Voy actualizando mi matriz de partes interesadas en la metodología que nosotros usemos. Otro punto clave, de acuerdo a lo que se va a ir revisando, lo que se va a ir viendo en esta auditoría de seguimiento, es la participación y consulta de los trabajadores, ¿no? Es muy importante que se evidencie. A veces nosotros solamente lo utilizamos al inicio de la certificación, la identificación de peligros. Pero no, esto podemos ir actualizando de manera anual y creando diferentes metodologías, ¿no? Yo puedo hacer un taller donde los colaboradores me indiquen, ¿no? Mira, sí hemos encontrado, de acuerdo a la máquina nueva que se ha traído, nuevos peligros, estos son los riesgos a los que estamos expuestos. O a su vez también se pueda tener identificados tal vez con un formulario o diferentes metodologías que nosotros podemos usar para considerar esta participación y consulta de los trabajadores de manera óptima, ¿no? Que se vean involucrados y que nuestro nivel de cultura de seguridad y salud en el trabajo vaya subiendo día a día. Entonces, otro punto que se usa bastante es la participación, ¿no? Del comité, bajo también un supervisor que se pueda tener, con reuniones o sugerencias que ellos puedan dar, ¿no? Si tal vez hemos visto la necesidad de dictar una capacitación muy importante con algún punto, entonces el comité lo evalúa también con la gerencia y de acuerdo a ello también se realiza y se toma acciones para que nosotros podamos identificarlos. Y a la vez también vamos a tener en cuenta de que estas van a irse programándose para que nosotros podamos ya ejecutarlas. Y ahí está involucrado bastante el personal, ¿no? De que tal vez ha identificado algún punto que se pueda mejorar y todo ello, y vemos ahí la participación y consulta de los trabajadores. Y ellos también es muy importante que se sientan escuchados, que cualquier punto que ellos puedan tal vez interactuar con respecto a la seguridad se pueda evaluar y se pueda considerar. Otro punto muy importante es la actualización del análisis de riesgo y oportunidades. Esto es un requisito que manejan todas las ISOs y para la seguridad es muy importante que nosotros identifiquemos y puede estar relacionado también bastante identificar
durante este tiempo, qué nuevos riesgos emergentes, qué controles, por ejemplo, que hemos identificado y que le hemos dado un plazo a las acciones correctivas, ya estas eh, hemos podido evidenciar, ¿no? Que estos controles ya han sido verificados, que este riesgo por ejemplo, ha bajado o si es un riesgo negativo o se tenga que cambiar algunas acciones correctivas que no nos ha ayudado demasiado o en qué condiciones se encuentran los riesgos que nosotros hemos identificado. Así también hay que considerar en este punto, es que de acuerdo al cambio climático también es muy importante considerar, ¿no? Considerar estos puntos bajo las condiciones en donde estemos realizando las actividades se pueda considerar como riesgo para el personal que elabora las actividades. Vamos a verificar estas acciones planificadas y a su vez vamos a verificar la eficacia de ellos, bajo el tiempo que nosotros hemos colocado, bajo las consideraciones y todo ello. Otra recomendación muy importante es el tema de la competencia, formación y concientización de nuestro personal. Sabemos que nosotros tenemos que tener en cuenta de que el personal tiene que estar capacitado y asegurarnos de que estos tengan las competencias que asegura de que están cumpliendo con las tareas y se tenga este impacto, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un supervisor de seguridad y salud en el trabajo que tal vez pueda absolver diferentes dudas de nuestro personal operativo, este supervisor tiene que tener las competencias necesarias para que puedas llevar sus actividades, ¿no? Y esto lo vamos a ir evidenciando bastante en los CVs documentados que se pueda tener, que ellos puedan mostrar y se puede evidenciar cómo nos indica la norma. Entonces, a su vez, mantener capacitados a toda la organización con temas de seguridad y salud en el trabajo y a la vez podemos seguir evaluando, ¿no? Cómo se va llevando todas estas capacitaciones, esta formación, esta concientización que se tiene. Dentro del control operativo, ya para las actividades, es muy importante verificar cuáles son los riesgos críticos que están bien documentados, que se tengan los controles suficientes y se estén poniendo, estén funcionando y se estén manteniendo, ¿no? Y a su vez vamos a realizar las inspecciones, las visitas in situ, para que nosotros podamos tener en cuenta cómo se están llevando a cabo, ¿no? Mientras no verificamos, no realizamos, no vamos a poder ver cuáles son estos puntos que podamos mejorar. La planificación y respuestas ante emergencias, que es un requisito de la norma muy importante, que nos ayuda a nosotros a poder saber cómo vamos a actuar ante una emergencia que se pueda tener. Y esto a su vez tiene que ser también actualizado si es que en ese caso vamos a evaluar, por ejemplo, nuevas emergencias que puedan ustedes considerar, que se tenga vigente, si se han realizado los simulacros que nosotros hemos venido indicando en esta planificación, si se han tomado en cuenta estas acciones correctivas. Y a su vez también es verificar, por ejemplo, si es que nosotros teníamos una lista en nuestro plan de emergencias telefónicas, si esto todavía se mantiene o se tiene que actualizar de manera anual, si los lugares de lo que he identificado también se mantienen o se tienen que actualizar y verificar que todo el personal en este requisito se conozca cuál es su responsabilidad y cómo debe actuar con respecto a realizar una respuesta ante una emergencia. Normalmente lo tenemos plasmado en un procedimiento y este procedimiento se tiene que ir verificando constantemente, ¿no? Se hace mayormente un flujograma de cuál va a ser el lineamiento de estas respuestas ante emergencia, entonces es muy importante que se pueda ir actualizando y que se pueda difundir con todo el personal. Para el monitoreo, medición y análisis de desempeño que está ligada ya al requisito 9.1, entonces nosotros vamos a ir viendo cómo ha evolucionado en ese año, por ejemplo, nuestras tasas de accidentes, incidentes, enfermedades laborales, inspecciones, nuestros objetivos que hemos plasmado de seguridad y salud en el trabajo, las capacitaciones que nosotros nos hemos puesto tal vez una meta y cómo las hemos ido cumpliendo en todo este tiempo. Vamos a analizar las tendencias de acuerdo a las correlaciones que tenemos, de acuerdo a las causas raíces que hemos identificado en las no conformidades, verificando, ¿no? Verificando que todo este análisis que hemos tenido se estén realizando de forma correcta, tenemos la eficacia de las acciones que hemos tomado y mostrar el análisis
de eficacia de los controles que se puedan dar. Ya para las acciones correctivas y no conformidades internas y externas, que esto es un punto muy importante que se evalúa en la auditoría de seguimiento, que mayormente es el primer punto que se verifica cuando se inicia la auditoría. Si se ha encontrado en nuestra auditoría de certificación una o dos, tres o las no conformidades que se encontró, lo primero que hace el auditor es verificar que todas estas no conformidades estén registradas, que se haya tenido el plan de acción, el análisis de causa, tenga sus responsables, el plazo, seguimiento. Y si en este caso nosotros hemos indicado cuáles son nuestras acciones a seguir, si ya se ha evaluado estas acciones que se ha ido tomando en este tiempo, y verificar si la eficacia de ellos también. Entonces, eso es lo que van a ir a verificar si en caso se haya tenido. Y nosotros vamos a tener que demostrar con evidencias de que se ha evaluado la eficacia de estas acciones correctivas, ¿no? Si yo, de acuerdo a ello, a mi no conformidad, he colocado que tengo que dictar un curso de capacitación, tengo que incrementar o tener un nuevo procedimiento, tener un nuevo registro. Entonces, lo que voy evidenciando dentro de ello va a ser que yo le pueda mostrar al auditor todas estas evidencias, ¿no? Mira, acá está mi procedimiento, estos son mis registros, estas son las capacitaciones que le he dictado, estos son los resultados que se ha obtenido en el examen y todo ello. Entonces, con ello el auditor va a ir viendo cuáles son estas acciones que se han tomado y si es eficaz lo que tú has plasmado dentro del seguimiento. La revisión por la dirección, esta es una cláusula del 9.3 que es muy importante, que la alta dirección esté comprometida y se realice estas revisiones periódicas de todo el sistema, ¿no? Para saber cómo es que se están dando estos cambios, cómo se está dando todo este desempeño de todo el sistema, qué cambios se ha tenido, si hay alguna necesidad de algún recurso, ya sea de humano, materiales, entre otros. Entonces ellos van a ir evaluando, ¿no? De acuerdo tal vez a las no conformidades que también se ha tenido. Entonces ellos pueden ir a tomar decisiones dentro de estas reuniones que se pueda dar. Entonces, presentar actas de dichas revisiones, evidencias de las decisiones tomadas e implementadas, que esto es muy importante, ¿no? Vamos a tomar la metodología que nosotros necesitemos, pueden ser actas, puede ser ahí un informe, entre otros, donde plasmemos todas las revisiones con las entradas y salidas que nos indica la norma para tener esta revisión de la dirección de manera actualizada. Y la mejora continua, como cláusula 10, es que de acuerdo, por ejemplo, a las salidas que se tienen en la revisión de la dirección, vamos a tener que plasmar, ¿no? Mejoras continuas, mejoras proactivas, innovaciones que podamos tener de seguridad y salud en el trabajo, que ahora se está dando mayormente, cambios preventivos en tema de elecciones e incidentes menores, cómo vamos a ir actuando de acuerdo a ello y qué mejoras estamos haciendo. Entonces, también es evidenciar cómo la organización retroalimenta el sistema como lo ha aprendido, ¿no? Que de acuerdo a lo que hemos evidenciado desde nuestra certificación hasta el año de seguimiento, cómo ha ido evolucionando esta mejora continua con el sistema. Y de acuerdo a lo que podamos ver con respecto a qué consideraciones se tiene que tener sobre el cambio climático en la 45001, que esto es un requisito importante también que se ha ido asociando a las ISOs. Tres puntos muy importantes que los tengamos que tener en cuenta es para la cláusula 1, la comprensión de la organización. Nosotros vamos a indicar y evidenciar cómo el cambio climático está influenciando en nuestras actividades, ¿no? Si es que tal vez, por ejemplo, si hago actividades en campo, cómo es que se interactúa con el cambio climático, se puede paralizar la obra, se puede tener retrasos y todo ello. Entonces hay que identificar si se reconoce este factor ambiental que puede generar algún riesgo para la seguridad y salud en el trabajo. Para la cláusula 4.2, que tenemos la comprensión de las necesidades, expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas, es muy importante que también identifiquemos cómo afecta a los trabajadores. Si yo tengo una obra, por ejemplo, en un lugar donde hace demasiado calor, entonces tengo que tener consideraciones bajo mis trabajadores, ¿no? ¿Cuáles van a ser los horarios de trabajo, qué EPPs se les está entregando y todo lo demás? Con clientes y contratistas de la misma manera, autoridades que se pueda evidenciar, comunidad o sociedad, que nosotros podamos identificar cómo se está dando esta interacción.
Para la cláusula 6.1, ya acciones para abordar riesgos y oportunidades, es muy importante que la organización evalúe qué efectos puede tener un clima extremo, ¿no? Para un trabajador, un proceso que se va a dar en las actividades que ellos realizan. Y a su vez, vamos a tener que nosotros indicar medidas y adaptaciones ya con los controles que vamos a ir realizando en nuestra matriz. Por ejemplo, pueden ser horas flexibles en días calurosos, refugios climáticos, hidratación, bajo el ejemplo que podamos considerar de climas extremos. A su vez, vamos a considerar los riesgos indirectos como cortes eléctricos o interrupciones por los eventos climáticos que también pueden ocurrir. Entonces, esto es un punto muy importante que hay que mantener actualizados ya porque algunos de los requisitos que no hemos podido tal vez evidenciar anteriormente cuando teníamos eh, más hasta atrás de cómo saber evidenciar este requisito, hay que interactuarlo con estas tres cláusulas bastante puntuales para tener en consideración cómo es que el cambio climático afecta a nuestra organización. Y bueno, ya terminando, vamos a poder nosotros evidenciar qué errores frecuentes se da en una auditoría de seguimiento eh, que podamos tener con nuestra organización. Muchas veces al momento de nosotros haber identificado en nuestra auditoría de certificación alguna no conformidad, no hacemos un cierre efectivo de esas no conformidades, ¿no? Nuestras acciones correctivas no son eficaces, no son efectivos para poderlas cerrar. Y cuando nosotros se nos da ya el seguimiento, entonces lo tenemos muy débil, lo tenemos ahí, tal vez no se han revisado, no se han actualizado, lo hemos dejado como se ha ahí en las certificaciones. Entonces hay que darle seguimiento a ello, a las acciones correctivas que nosotros hemos plasmado dentro de la organización. La falta de evidencias de comunicación o participación de los trabajadores. Entonces, es muy importante aquí que nosotros todo lo que hemos podido ver de las evidencias de los registros, de las inspecciones, de las actas del comité o las del supervisor, se tenga que tener esta evidencia de acuerdo a todo el año que ha podido pasar, por ejemplo, en esta auditoría de seguimiento. El registro de capacitaciones desactualizadas, ¿no? Que a veces sucede bastante, que nosotros plasmamos dentro de nuestro programa de capacitaciones y podemos poner un montón de temas, pero a la par que nosotros estemos cumpliendo, lo mantenemos tal vez desactualizados, no se han dado, no se han cumplido en el tiempo indicado, que suele pasar a veces por tema de recursos, de tiempos, de acuerdo a la organización como lo ha ido tratando. Otro punto que se puede dar es no se evidencia la revisión general, el seguimiento de los objetivos, ¿no? Si hemos designado diferentes objetivos que se evalúan de manera mensual, por ejemplo, se tiene que tener en cuenta todo, ¿no? Todos los requisitos de manera actualizados con los indicadores como corresponde y todo lo demás. Y no se actualice la matriz legal del IPRC ante los cambios, ¿no? Que también son bastantes frecuentes a veces las no conformidades con la matriz legal, como les venía diciendo, porque tenemos que tener en cuenta de que todos los requisitos legales que se van actualizando, las vamos actualizando nosotras también en nuestra matriz. Y a su vez el IPRC también. Bueno, ya para finalizar este webinar que ustedes han podido tener. Es que ya sabemos que la auditoría de seguimiento nos va a ayudar a demostrar de que nuestro sistema ha venido de manera correcta en todo este proceso desde que se ha certificado, no está en un sistema estático, ya es un sistema vivo que yo ya puedo tener diferentes evidencias que he podido estar concretando en todo este tiempo, lo he mantenido de manera correcta, tengo mis registros, procedimientos actualizados y tengo diferentes puntos con los que yo voy a pasar esta auditoría de manera correcta. Entonces, sabemos ya cuál es la diferencia de una auditoría de certificación inicial, vamos a tener la diferencia de una auditoría de seguimiento y tener esos refuerzos para poder pasar esta auditoría de seguimiento de manera sólida. Puntos muy importantes que hemos considerado es que nosotros pasemos una preparación antes, ¿no? Pasar auditorías internas, realizar revisiones, inspecciones, mantener actualizadas nuestras capacitaciones, tener toda esta documentación de manera actualizada para no tener ninguna ida, una deficiencia que se puede tener en el seguimiento y pasar nuestra auditoría con éxito.
En el caso de la 45.000, sabemos que es muy importante demostrar que estos riesgos, controles y participación de los trabajadores estén siempre actualizados, activos y nos ayuden a mejorar bajo el rendimiento de seguridad y salud en el trabajo. Y como les venía diciendo, un punto muy importante, no ver estos hallazgos eh, como si estuviera mal nuestro sistema, sino ver estos hallazgos que nos va a ayudar a nosotros a mejorar estas oportunidades que se nos puede abrir para tener nuevas ahí acciones que vamos a ir tomando y convertir esto en una fortaleza para nuestra organización, para poder crecer con nuestra cultura de seguridad en el trabajo, que es uno de los principales objetivos de esta norma. Entonces, quiero agradecerles por su participación, por habernos escuchado. Y ahí ya te doy pase, Jaila, si es que tal vez hay una pregunta o consulta para que se nos pueda dar ahora.